por desorden de movimiento. Antes de eso, lo que tenemos que saber es que hay importantes dos vías que nos permiten a nosotros realizar los movimientos que realizamos. Tienen que ver con una área motora principal que antes le denominaba en el área piramidal, y un movimiento más fino, un movimiento más de coordinación, denominada pues movimiento extrapiramidal. Entonces, cuando uno ejecuta un movimiento, cuando uno realiza una actividad, hay una vía motora que es la que nos da la fuerza, pero esta vía motora que nos da la fuerza, llamada vía piramidal o vía córtico-espinal, tiene que regularse, tiene que coordinar con los movimientos finos para la ejecución final de una actividad a realizar. Ese movimiento básico es justamente la que pertenece a las vías extrapiramidales. Y esta vía extrapiramidal está regida, está coordinada básicamente al nivel del sistema nervioso central por unos núcleos, unos cuerpos de neuronas que se encuentran en la región de la subcorteza, que son, por ejemplo, el núcleo caudado, el globus pallidus y el núcleo lenticular. Todos estos núcleos intervienen en la coordinación adecuada, intervienen en el movimiento fino de una ejecución. Como saben ustedes, el movimiento básico del cuerpo está generada por la vía córtico-espinal o piramidal que se encuentra en el área prefrontal, en el área de la circunvolución frontal ascendente, en la parte de la corteza de la región cerebral ubicada pues en las áreas motoras específicas del lóbulo frontal. Entonces tiene que haber una sinergia, tiene que haber un movimiento articulado, un movimiento sincronizado, un movimiento bien ejecutado milimétricamente entre estas dos gran vías, entre la vía motora principal, que es la vía cortical del área frontal, y el área motora extrapiramidal, que está dado por los ganglios basales. Por consiguiente, si hay una alteración en estos ganglios basales, ya sea en el tamen, el globus pallidum, el núcleo lenticular, cualquier desorden o cualquier alteración, ya sea estructural, metabólica o de neurotransmisores a nivel de este sistema extrapiramidal dada por los ganglios basales, originará trastornos en el movimiento. No es que haya fuerza, no, va a existir fuerza, pero ese movimiento con la fuerza adecuada va a ser incoordinada, va a ser mal ejecutada. Entonces, entiéndase por desórdenes del movimiento aquellas, ¿no? Aquellas, digamos así, aquellas alteraciones que se producen en la ejecución del movimiento o en la aparición de movimientos involuntarios por una alteración básica de la coordinación, en una alteración básica en la ejecución milimétrica de estas estructuras, valga decir, de los ganglios basales, ya sea bioquímicamente, ya sea estructuralmente, ya sea pues por diversas causas que lesionen estas estructuras, habrán desórdenes del movimiento. Hasta ahí quiero que ustedes entiendan y vean estas enfermedades, ¿no? Que se van a presentar como movimientos involuntarios, que se van a presentar como movimientos distónicos, que se van a presentar como movimientos balísticos, que se pueden presentar como tics, como mioclonías, como movimientos
constantes, como las coreas, como las atetosis, todos estos tipos de movimientos que no tienen orden, que no tienen coordinación, pero que sí tienen fuerza, son básicamente originadas por lesiones estructurales, ya sean en los ganglios basales, en el globus pálido, en el putamen o en el núcleo caudado, o por trastornos también de tipo metabólico en estas zonas. ¿Alguna preguntita? ¿Han entendido esta parte? Porque esta parte es importante para que nosotros empecemos nuestra actividad. Si no entendemos esta parte, no podemos avanzar. ¿Alguien no entendió esta partecita? ¿O todo está claro? A ver, un comentario. Perfecto, Cecilia, ¿está claro? Sandra recién se une. Saraí. Saraí entendió un poco. No le quedó muy claro, entonces vamos a volver a explicar. Por ejemplo, cuando uno ejecuta un penal en un partido de fútbol, uno le da una fuerza a la pelota. Esa fuerza con la que va a ejecutarse básicamente está dada por la vía piramidal, por la vía córtico-espinal, por aquella vía motora grande que se encuentra ubicada en la región frontal ascendente del cerebro. Pero para que exista coordinación con los movimientos, para que ese penal sea bien pateado y vaya exclusivamente a un ángulo donde no lo pueda tapar el arquero, tiene que haber una coordinación de los pies para que el choteador la ejecute y se convierta en gol. Para que haya esa coordinación, ese movimiento preciso, interviene muy bien otras áreas del cerebro que tienen que ver con la función motora que se llaman la vía extrapiramidal. Esta vía extrapiramidal tiene que ver con esa precisión, con esa coordinación, con, con esa fineza de esta funcionabilidad. Y esta básicamente se encuentra a nivel de los ganglios basales. Y nosotros sabemos que los ganglios basales se encuentran en la región subcortical. De manera tal que cuando estos movimientos no son independientes, no son tan independientes, estos movimientos tienen que coordinar adecuadamente con la función motora. Entonces, cuando hay alteración, por ejemplo, de estas áreas subcorticales, putamen, el globus pálido y el núcleo caudado, aparecerán estos desórdenes, estos movimientos de discoordinación, tipo movimientos balísticos, tipo corea, tipo atetosis, tics, movimientos así involuntarios, aparecerán rigidez extrapiramidal, aparecerá pues alteraciones en la coordinación de los movimientos. De manera tal de que cuando hay un orden, hay un adecuado funcionamiento tanto de una ejecución fina de un movimiento, intervienen dos sistemas, el sistema piramidal o córtico-espinal y el sistema extrapiramidal. El sistema piramidal está en la corteza cerebral, en el área frontal, y básicamente la otra es la extrapiramidal, que está en la región subcortical a nivel de los ganglios basales. Ahora sí, se le aclaró un poquito más la idea antes de empezar a estudiar las patologías. Muy bien, Saraí. ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? ¿Entendieron? Perfecto, Yanela. Muy bien. Rocío, Karen, perfecto. Entonces, nosotros decíamos
nosotros decíamos que si hay alguna alteración en los ganglios basales, van a existir estos desórdenes del movimiento. La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Entonces, ya por los años de 1858, Jackson describió que el cerebro estaba organizado jerárquicamente en tres niveles. Él decía que el cerebro tenía pues básicamente un nivel inferior y que esa estructura de nivel inferior estaba formado básicamente por el tronco encefálico y la médula espinal. Es decir, ustedes comprenderán que la médula espinal tiene un acto reflejo, por ejemplo, y el tronco cerebral hay unos núcleos que intervienen también, ¿no? Está el núcleo rubro, el núcleo dentado, que intervienen con las estructuras pontocerebelosas, por ejemplo. Y que estos eran movimientos primitivos, movimientos eh, primarios, los cuales no tenían una especificidad ni tenían mucho menos una funcionabilidad homogénea. Luego hablaba él de que había un nivel medio que podría encontrarse entre la parte de la corteza y la región de la subcortical. Y le llamó un nivel medio de funcionamiento, un nivel medio de jerarquización, un nivel medio en donde las fibras que estaban de nivel inferior en el tronco y en la región espinal coordinaban bien con esta parte media de la corteza y había un movimiento, a veces un movimiento torpe, pero no tan gesticulado como cuando estas neuronas tenían una función adecuada con un nivel superior dado en la corteza prefrontal. Entonces, este doctor, Jackson, ya hablaba de que el movimiento del cuerpo humano tenía varios niveles. ¿Y por qué él especificó que había varios niveles? Porque encontró diferentes cuerpos neuronales que intervenían en el movimiento, tanto a nivel de la médula espinal, ustedes saben que en la médula espinal están a nivel del asta anterior, encontramos fibras, neuronas motoras. A nivel del tronco encefálico encontramos neuronas motoras. A nivel medio del cerebro encontramos en la región subvertical básicamente a nivel de la corteza prefrontal también encontramos unidades motoras que intervienen cada uno y que tienen una jerarquización. La siguiente. Entonces, de acuerdo a los tipos que tienen la funcionabilidad, de acuerdo a los tipos, cómo uno se ejecuta la función motora, uno puede clasificar esto, uno puede clasificar la, la actividad motora. La que sigue. Entonces, según el tipo de contracción, o sea, cuando un músculo ejecuta un movimiento, puede contraerse con un tono adecuado. Entonces, la contracción muscular puede ser isotónica, ¿no? Ustedes han oído hablar de los movimientos tónico-clónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de los movimientos tónico-clónicos, uno pues entra a ver este tipo de contracción, una contracción isotónica, ¿no? Iso es igual, en donde el tono muscular es muy homogéneo, pero esa contracción también tiene que ser isométrica, o sea, tiene que tener una postura adecuada. Entonces, la contracción no solo tiene que tener una formalidad en el tono, sino también tiene que tener, básicamente, tiene que ser, eh, tiene que tener una postura adecuada. Entonces, según el tipo de contracción, tiene que tener una postura adecuada y aparte tiene que tener
un tono adecuado. Y de ahí que posteriormente en el futuro se va a hablar de hipotonía e hipotonía. La siguiente. A veces también los movimientos van a depender de el dinamismo que tiene, de la rapidez con la que tiene la ejecución del movimiento. Entonces, van a haber algunos movimientos que son lentos y a eso se le llaman movimientos reptantes, ¿no? Movimiento reptante es algo ondulante. Cuando ustedes hacen onda, onda con la mano, ese es un movimiento reptante, por ejemplo, ¿no? Son movimientos bastante lentos. Pero hay otros movimientos que son bastante rápidos, bien rápidos, son balísticos, ¿no? Son rápidos, como una bala, se dice, se contraen rápidamente como si fuera una navaja. Son movimientos balísticos. Entonces, hay algunas estructuras cerebrales que consideran los movimientos rápidos, otros los movimientos de tipo lentos. Entonces, hay movimientos reptantes y hay movimientos balísticos. La que sigue. Ahora, según su automatismo, algunos movimientos pueden ser voluntarios. Por ejemplo, si yo deseo coger una manzana y llevármela a comer, voluntariamente cojo la manzana, interviene en la vía piramidal y extrapiramidal, la llevo a la boca y la ingiero. Pero también primitivamente nosotros tenemos movimientos reflejos, que son automáticos, ¿no? Uno saca el reflejo aquiliano o patelar e inmediatamente aparecen estos movimientos reflejos, en donde uno no tiene forma de regular esto, en donde uno no tiene forma de controlar esto. Entonces son movimientos reflejos y van a depender si yo los puedo manejar o no los puedo manejar. Entonces, unos son movimientos voluntarios y otros son movimientos reflejos. La que sigue. Entonces, vamos a encontrar estructuras dentro del sistema nervioso que se encargan básicamente de controlar la función motora. Ya lo hemos dicho en la introducción de una manera general cómo funciona esto. La que sigue. Entonces, hay un grupo de motoras que se encuentran básicamente a nivel del cuerno anterior de la médula espinal y tiene pues los núcleos motores del tronco encefálico. Recuerden ustedes que el tronco encefálico es una vía de unión entre el cerebro y la médula espinal. Pero para que haga esta vía de unión entre el cerebro y la médula espinal, obviamente tiene que hacer sinapsis. A eso se llama los núcleos motores del tronco cerebral. Pero hay otras neuronas motoras que tienen mayor funcionalidad y que se encuentran en la corteza del cerebro, ¿no? Delante de la cisura de Rolando, en la región frontal ascendente. La que sigue. La que sigue. Entonces, pero también hay varios núcleos del tronco encefálico que proyectan a la médula espinal. Estos núcleos son los núcleos reticulares, que pueden venir del tronco cerebral a la médula, por ejemplo, el núcleo vestibular, el núcleo rubro, el núcleo rojo. Cuando yo les hablo de núcleos, les estoy diciendo que son un grupo de neuronas. Y como grupo de neuronas pueden ejecutar y pueden realizar movimientos. Y a nivel de la subcorteza, también hay algunos núcleos que están en los ganglios basales, básicamente el estriato pálido y algunas estructuras que están en el núcleo subtalámico y en la parte del cerebelo. Básicamente sustancia negra, o sea, cuerpos neuronales que están ubicados básicamente en los ganglios basales, como mencionamos la vez pasada, o al inicio. La que sigue.
Y lógicamente hay una área cerebral más fina, un área cerebral más perfeccionada que está en la corteza, pero en la corteza motora básicamente secundaria, es una corteza motora complementaria. Recuerden ustedes que cuando un paciente, ¿no? Cuando un paciente eh, tiene alteración en el movimiento o hace una hemiplegia, su recuperación no es total, su recuperación es parcial y tienen movimientos un poco erráticos. Esa es básicamente una corteza motora suplementaria. Pero la corteza prefrontal, esta sí tiene un poquito más de fineza, esto sí tiene un poquito de planeamiento en la ejecución de los movimientos. La que sigue. Entonces, vamos a ver los desórdenes que se producen cuando hay una alteración de la función motora. La que sigue. Cuando una función motora se altera, puede haber una parálisis, tanto cuando se afecta la primera neurona o una parálisis cuando se afecta la segunda neurona. Cuando se afecta la segunda neurona es de motoneurona inferior. Cuando se afecta la primera neurona es de motoneurona superior. Cuando hablamos de motoneurona superior estamos hablando de fibras que van de la corteza del cerebro hasta la médula espinal. Y de la médula espinal hacia el músculo efector hablamos de segunda neurona. La que sigue. Obviamente va a existir disturbios de tipo apráxico, pero que no son paralíticos. O sea, hay un poco de movimiento, hay ejecución de movimientos, pero no la coordinación de las vías que asocian el cerebro con este movimiento da las famosas apraxias, incoordinación para el movimiento. Pero aparte de ello puede haber movimientos involuntarios. Y estos movimientos involuntarios ya les dije anteriormente que tiene que ver con alteración de los ganglios basales. Pero también puede haber una anomalía en la coordinación, una anomalía en lo que es la función de la coordinación y el equilibrio. Y esto se da muchas veces por alteraciones en las enfermedades del cerebelo. La que sigue. ¿Cuáles van a ser las anormalidades entonces cuando se afectan los ganglios basales? Hay que entender que en los ganglios basales está el gran sistema estriado pálido negro de los ganglios basales, es decir, el núcleo estriado, el pallidum, ¿no? Básicamente son estructuras que coordinan, que funcionan para que el funcionamiento sea pues impecable. Cuando hay una alteración de estas, aparecen los movimientos involuntarios. La que sigue. Vamos a ver algunas consideraciones anatómicas de lo que el estriado también tiene niveles, ¿no? El núcleo, el ganglio estriado también tiene niveles. El neoestriado, el estriato más superior de neuronas, está dado por el putamen y el núcleo caudado. Y el palioestriado, o sea, una estructura más primitiva, está dado por el globus pálido. Esa es la anatomía. Eso quiero que sepan ustedes, ¿no? Que el putamen y el núcleo caudado tiene estructuras más finas que el globus pálido, la que sigue. Si ustedes ven ahí las estructuras básicas del funcionamiento de la vía córtico-espinal, ustedes ven en la parte superior dice fibras córtico-espinales, porque parecen de la corteza, ¿no? Y van a llegar a la médula espinal, pero para llegar a la médula espinal tienen que relacionarse con la parte media donde están básicamente los ganglios, el núcleo estriado, básicamente el putamen y el globus pallidum, para luego recién dirigirse a la región de la médula espinal o del tronco cerebral. La siguiente.
Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo en un corte más fino las diversas uniones que van a existir entre la vía extrapiramidal. Por ejemplo, ahí tienen al putamen, tienen al glóbulo pálido en la parte central y van a ver los cuerpos neuronales. Estos cuerpos neuronales, por ejemplo, del putamen, en la parte inferior van a ver que se une con la sustancia gris subtalámica. Y en la parte media puede unirse con el núcleo talámico o con el núcleo rojo. Entonces, ustedes pueden ver ahí una gran cantidad de interacciones, una gran cantidad de fibras que permiten el movimiento fino y que esta unión diversa, fina, como un enmarallado de diversas estructuras, permiten pues la funcionabilidad del movimiento fino y coordinado. Entonces, es bastante complejo. A veces un pequeño infarto, una pequeña lesión en esta zona origina alteraciones en los movimientos. La que sigue. Ven ustedes en esta imagen, en un corte de Charcot, tenemos el putamen, el núcleo caudado y el globus pálido. Pero alrededor de ellos van a ver ustedes una cantidad de fibras que se unen a la vía motora piramidal y que a su vez estas pueden ir al tronco cerebral y causar compromiso de pares craneales y movimientos involuntarios a través de él. Entonces, con esta imagen lo que pretendemos nosotros que ustedes entiendan que la cantidad de neuronas que se encuentran diversificada en diferentes estructuras subcorticales no son aisladas, no se encuentran específicamente en una determinada zona y solamente cumplen esa función, no, sino que se integran en múltiples sinapsis, en múltiples uniones y dan el movimiento coordinado. ¿A que sí? Por ejemplo, el putamen, que es una estructura del cerebro, que pertenece a la vía piramidal, tiene conexiones con el globo pálido externo, con el globo pálido interno. Estas, a su vez, tienen conexiones con el núcleo subtalámico, ¿no? Con la porción reticular ascendente y tienen comunicaciones con el mesencéfalo. Entonces, vean ustedes cómo una neurona del putamen puede tener múltiples comunicaciones, ya sea con el globo pálido, con la porción externa, con la porción interna, y a su vez esta tener conexiones con el núcleo subtalámico y a su vez estas tener conexiones con el mesencéfalo. Esta unión de fibras, este enjambre de axones que se comunican a través de las diversas células neuronales, tienen que ver con la coordinación y el equilibrio. La que sigue. Otra para que ustedes vean la cantidad de conexiones que hay. Ahí tienen ustedes la corteza premotora, tienen al núcleo caudado, tienen al putamen y a su vez tienen los diversos núcleos subtalámicos que están coordinando con ellos. Y a su vez el putamen con el núcleo caudado y la corteza premotora se une a la región media del globo pálido y esta a su vez tiene uniones múltiples con las porciones reticulares, con las fibras dentadas, con las fibras rubrodentadas y estas a su vez con los núcleos ventrolaterales. Toda esta unión, todo este funcionamiento es bastante amplio y bastante complejo de manera tal de que si encontramos una pequeña lesión en el núcleo caudado, obviamente, como tiene uniones con las demás estructuras de la vía extrapiramidal, va a producir múltiples alteraciones en el movimiento. La que sigue. ¿Qué enfermedades vamos a encontrar cuando se alteran estos núcleos que hemos visto? Básicamente el núcleo dentado, el núcleo denticular,
básicamente el globus pálido. Hasta ahí algo que quieran que les aclare, hasta ahí algo que han entendido o algo que quieran que les vuelva a explicar, porque este es un tema bastante complejo, pero quiero que entienda de que la alteración de los diversos movimientos involuntarios que tenemos es porque hay una afección de alguna parte, algún núcleo, algún daño en los ganglios basales, alguna alteración en las estructuras mínimas y pequeñas. Hay que recordar que muchas veces estas estructuras son hasta microscópicas, pero tienen una gran funcionabilidad. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido esto? A ver, me puede decir si ha encontrado algún tipo de dudas acerca de la explicación por qué aparecen estos movimientos involuntarios. ¿Todos bien? ¿Todo bien, verdad? ¿Me entendió? Perfecto, Yanela, Cecilia, María Jesús, Eduardo, todos perfecto, ¿no? Bien, Yesenia, sí, entonces hasta ahí vamos. Como esta parte anatómica es un poco difícil de explicarlo y la verdad, mucha gente se le parece tedioso cada vez que agarran ustedes sus libros y ven el núcleo dentado, lenticular y se marean. Tienen razón, porque es como las conexiones que tienen, pues, los, las conexiones que tienen, pues, diferentes vías, por ejemplo, de los celulares que se conectan, interconectan y a veces se forma un enmarallado. Es igual. Pero vamos a ver algunas enfermedades que se comprometen, perdón, que se presentan cuando se comprometen diversas estructuras. Por ejemplo, la corea de Sidejan. Muchas veces en este tipo de corea aparece una infección y esta infección es producida por el estreptococo. Pero este estreptococo es una variante, un subtipo que es el estreptococo beta hemolítico tipo A. Se presenta como un proceso respiratorio, un proceso faringoamigdalítico y puede pasar desapercibido, pero cuando pasan los años empieza este estreptococo a través de los anticuerpos, a través de los receptores, dañar estructuras de los ganglios basales. Entonces, cuando aparece esta corea de Sidejan, generalmente son personas que han tenido una infección en la niñez y que a partir de los 10 años empiezan a tener esta sintomatología. Es decir, si tenieron esta enfermedad a los 3 o 4 años, después de 10 años ya empiezan a tener la enfermedad a los 14, 15 años. Entonces, estadísticamente, entre el 80%, entre los 5 y 15 años, se presenta esta enfermedad. Obviamente que afecta a todas las razas, pero es más frecuente en mujeres. Y como verán ustedes, es poco frecuente en verano. Muchas de estas enfermedades, muchos de estos casos, perdón, representan alrededor del 75% y se convierten en una fiebre reumática. De ahí que decía, pues, ¿no? De que esta fiebre reumática del estreptococo cogía básicamente la función cardíaca, ¿no? La mía, básicamente el corazón, pero mordía las articulaciones. Pero a nivel cerebral producía movimientos involuntarios. La que sigue. La siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología? Los anticuerpos, cuando hay una infección de este estreptococo, se forman anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, han sido demostrados a través de inmunofluorescencia, que se asocian con las neuronas del núcleo subtalámico y el núcleo caudado. Las lesiones, estos anticuerpos se ubican básicamente, pues,
¿no? En el núcleo subtalámico y en el núcleo caudado. ¿Y qué va a originar estos anticuerpos? Estos anticuerpos originan cambios degenerativos. Se van degenerando básicamente las células inicialmente de los ganglios basales y del cerebelo y algunas de la corteza. Como hay un feedback de retroalimentación de estas áreas, entonces estos cambios degenerativos hacen que se pierda pues la funcionabilidad, ya sea metabólica a través de los neurotransmisores o a través de las estructuras de la corteza y de los ganglios basales. Aparecen en las células gliales cambios estructurales como ameboides y cambios proliferativos en los vasos de las meninges y las regiones subcorticales. Y lo que va a originar, obviamente, al ubicarse estos anticuerpos en los ganglios basales, en el cerebelo, y al destruir la glía y al producir cambios neovasculares en las meninges, todo como consecuencia de una ubicación de esos anticuerpos en estos ganglios, producen una reacción inflamatoria leve. Al producir la reacción inflamatoria leve, hay necrosis de estas estructuras y por consiguiente fallas en la funcionabilidad. La que sigue. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico de la Corea de Huntington va a ser que aparezcan movimientos coréicos, atetósicos y balísticos. Son movimientos involuntarios, reptantes y movimientos balísticos, movimientos de gran vigoricidad por momentos, espontáneos y con movimientos reptantes. Aparece clínicamente con el paciente que tiene la mano pronada hacia adelante y con un reflejo hacia adelante y hacia afuera en forma supina, con un estado como también no solamente interviene en el movimiento involuntario, sino que también pueden degenerar algunas neuronas corticales. El paciente tiene una agitación psicomotriz, puede tener una apatía, puede tener alucinaciones, ya sea auditivas o visuales, o puede tener estados de agitación psicomotora, puede tener a veces apatía, no le encuentran ganas, no le encuentra este sentido a escuchar una conversación o a escuchar una propuesta y básicamente pues la apatía es lo que llama la atención. Entonces, como comprenderán, estos cuadros se diagnostican básicamente eh, porque el paciente tiene movimientos involuntarios y empiezan a tener trastornos conductuales, de apatía, alucinaciones, pero tienen el antecedente anterior de haber tenido una fiebre reumática. Tienen el antecedente de haber precedido de una infección respiratoria producido básicamente por el estreptococo beta hemolítico. Estos pacientes son diagnosticados 5 o 10 años después de haber presentado esta enfermedad, la que sigue, de enfermedad respiratoria estamos hablando, ¿no? Bueno, acá me hubiera gustado verlo, pero no hay este video, no, parece que no hay video ahí, para que vean ustedes la presencia de los movimientos involuntarios. La que sigue, ahí hay movimientos balísticos, movimientos coreicos, ¿no? Ahora, ¿qué hallazgos podemos encontrar en el laboratorio? Hemos dicho que esto es como consecuencia de una enfermedad infecciosa, ¿no? Por el estreptococo. El electroencefalograma básicamente va a presentar una actividad lenta, no hay funcionabilidad adecuada en el electroencefalograma, por eso es bastante inespecífico, pero sí, como hay un deterioro en las estructuras, va a haber una actividad lenta funcional. La velocidad de sedimentación va a estar aumentada, toda vez de que este es un proceso infeccioso. La proteína C reactiva también va a estar aumentada, como comprenderán ustedes, y
La característica es que puede ir asociada a eosinofilia y también a anemia. La que sigue. ¿Cuáles son las complicaciones iniciales de una fiebre reumática? Ya les dije, la fiebre reumática lame el corazón y muerde las articulaciones. Entonces la endocarditis, la miocarditis, la pericarditis pueden ser parte de este cortejo sintomático. Aparecen algunos nódulos subcutáneos, que son los nódulos reumáticos. Puede haber un eritema nodoso y puede haber lesiones múltiples petequiales como púrpura. Esto en los estadios cuando hace la fiebre reumática. La que sigue. Siguiente. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico? Normalmente, cuando tienen la infección por el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Se recuperan completamente. Y cuando hacen la parte de la fiebre reumática, dura de 3 a 6 semanas. Obviamente que la mortalidad es pobre, ¿no? Nadie va a fallecer tan abruptamente por un periodo inicial de esto. Pero sí, ¿no? Pero sí es importante la secuela que puede quedar cuando los anticuerpos llegan, pues, cuando los anticuerpos llegan a nivel de los ganglios basales. Entonces, es bastante secuelar la que sigue. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando hay el proceso infeccioso, obviamente es sintomático, ¿no? Generalmente es sintomático. Y si hay trastorno de agitación psicomotriz, se le puede dar las fenotiacinas, como el Reactil 25 miligramos por día, o si el paciente entra en situaciones de agitación psicomotriz o tiene ideas delusivas o tiene alucinaciones visuales o auditivas, hay que darle el haloperidol. Y si puede convulsionar, si es un niño que convulsiona, tendríamos que darle el valproato de sodio. Obviamente, eso es para el tratamiento sintomático, pero ya para tratar la misma bacteria, utilizamos la penicilina benzatínica 1 millón de unidades mensual, la que sigue. Entonces, eso es acerca de la Corea de Sidejan. La Corea de Sidejan, comprendan que va relacionado a un beta hemolítico tipo A que va asociado a la fiebre reumática y que puede dar movimientos involuntarios posteriormente por la acumulación de anticuerpos. Otra enfermedad que también presenta movimientos involuntarios es la enfermedad de Huntington o la Corea de Huntington. La otra es la Corea de Sidejan. Esta es la Corea de Huntington. En realidad, esto sí tiene que ver mucho con factores hereditarios, porque hay una transmisión autosómica dominante y dentro de la secuencia genética que se encuentra, hay pues una repetición de los tripletes citosina, adenina, guanina, al cual se le ha llamado un gen. Este gen es el gen llamado de la huntingtina. Y básicamente está en el locus 4p16.3 y que afecta a todos los grupos étnicos. Puede afectar a todas las razas, no hay una predilección de una de ellas. Pero sí hemos visto más enfermedad de Huntington en personas de raza negra. La que sigue. ¿Qué se ha observado cuando se ha hecho los estudios en este tipo de Corea? Que se examinó el núcleo caudado y el putamen y hay una zona de gliosis. Entiéndase, zona de gliosis es una degeneración neuronal y hay pérdida de las neuronas en la área 3 de la corteza cerebral. Y los fascículos estriopálido y estrio nigral son atrofiados, se atrofian estas estructuras.
La que sigue. ¿Cuál es la patogenia? ¿Por qué se origina? Se entiende, como les dije inicialmente, que no solamente hay cambios estructurales, también hay cambios de tipo funcional. Y cuando funciona, hay alteración de GABA. ¿Por qué? Porque parte de una enzima que sintetiza básicamente, que es la descarboxilasa del ácido glutámico, que se activa del estriado y va a actuar sobre el núcleo, sobre el locus nígero, sobre la sustancia negra, es la que se afecta. Entonces, metabólicamente, el GABA interactúa sobre estas estructuras, pero al haber una afectación de una enzima que sintetiza esta, hay un desbalance entre el núcleo estriado y el locus nígero. ¿Qué más vamos a encontrar? Una disminución de otra enzima sintetizadora de la acetilcolina, que básicamente es la acetilcolina transferasa. ¿Y dónde va a estar afectada esto? En el núcleo estriado. Por consiguiente, los receptores del estriado van a estar disminuidos tanto para dopamina y acetilcolina. Entonces, receptores de dopa y receptores de acetilcolina van a estar disminuidas. La que sigue. También se ha demostrado que hay un incremento de la actividad de la enzima biosintética inmediata, la quinolinonato, o es decir, la 3-hidroxitransmilato oxigenasa. Es decir, que en el estriado, ¿no? La que se encarga de producir esta excitoxina endógena del ácido quinolónico y que tiene un metabolito que es del triptófano, se ve alterado por la inhibición, perdón, por el incremento de la 3-hidroxioxigenasa. También se ha visto un incremento de 11 veces del nucleótido 4977 del DNA mitocondrial en los lóbulos temporales. Como ven, hay muchos cambios bioquímicos de enzimas sintetasas, aparte de haber daño estructural, de haber daño de la gliosis. Yo les dije que a veces hay cambios metabólicos de la función básicamente, tanto de estas estructuras de dopa, de dopamina, etcétera. La que sigue. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico entonces de esta enfermedad? Obviamente aparecen en vía adulta, a diferencia de la otra enfermedad que es la de Sidehan. La corea de Huntington aparece en la vida adulta y esta la otra aparece en edades jóvenes. Es una corea progresiva, es una corea que va iniciándose y que va asociado de rigidez, y conforme pasa el tiempo va a haber convulsiones y va a haber olvidos, demencia. La fase prodrómica puede empezar con trastornos a veces psicóticos que básicamente aparecen progresivamente hasta en 10 años, y una conducta psicótica puede ir precedida muchas veces de movimientos involuntarios. Son pacientes que empiezan a tener pues irritabilidad, empiezan a pelearse con todo el mundo, trastornos conductuales, y que así uno lo ve como que pues es una persona que es bastante molesta, se agita por muchas cosas, pero que después de 10 años empieza a tener movimientos involuntarios. Es importante entender que en esta enfermedad primero se afectan, ¿no? Primero lo que se van a afectar son las funciones de la atención, de la captación, las funciones cognitivas, del aprendizaje y del planeamiento. Recuerden por qué, porque hay muchas conexiones entre las células estriatas con la parte de la corteza, la que sigue.
Obviamente, al haber inatención, al haber alteración en el comportamiento, habrá afectación del habla, la salivación, afectación de los movimientos persecutorios de los ojos, que hemos dicho que el movimiento de los ojos tiene una función de la corteza y del tronco cerebral. Al haber una alteración en la funcionalidad de estos, se van a afectar. Hay una alteración en la memoria, hay una pérdida de la capacidad intelectual, hay apatía, y si hay apatía va a haber un descuido en la higiene personal, tendencia a la psicosis con esquizofrenia, hay hipotonía, a veces hipertonía. Entonces, comprendan de que no solamente es que se afecte la función del movimiento, de la incoordinación, sino que también va asociado a mucho trastorno de la memoria, convulsiones, tendencia a la psicosis, más que todo son pacientes que tienden inclusive a la esquizofrenia, la que sigue. Bueno, ahí más o menos ustedes pueden apreciar cómo es que esta persona tiene un tipo de mirada inexpresiva, una mirada un tanto psicótica y si esto lo pasaríamos en el video, hace movimientos involuntarios. Esta es la Corea de Sidejan, la que sigue. Acá, por ejemplo, están viendo ustedes a otra persona, con tan solo ver los rasgos expresivos de esta persona, ¿no? Uno se puede dar cuenta que no solamente hay un trastorno motor, también hay un trastorno de personalidad, un trastorno cognitivo, un trastorno psicótico, la que sigue. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio? Más que laboratorio va a ser ya imágenes. En las imágenes, en la tomografía, va a haber pues atrofia del núcleo caudado, básicamente, y si le pedimos un SPECT-CT, ¿no? Va a haber un hipometabolismo, una baja funcionalidad del putamen y del núcleo caudado. Obviamente que los exámenes en sangre y orina y en líquido, todo va a ser completamente normal porque no tendría por qué alterarse, pero sí vamos a ver una funcionabilidad disminuida a través del SPECT-CT y en la tomografía vamos a encontrar la atrofia típica del núcleo caudado, la que sigue. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con la Corea de Sidejan, pues. Huntington, la Corea de Huntington tiene que diferenciarse de la Corea de Sidejan. ¿Por qué? Ya les dije. La de Huntington se presenta a un extremo diferente de la vida. La de Sidejan se presenta a edades jóvenes y luego viene la infección por el estreptococo, viene la fiebre reumática y luego de un tiempo aparece. O sea, son pacientes jóvenes. Huntington es en pacientes más adultos. También hay que diferenciarlo de lupus. El lupus da vasculitis y puede producir microisquemias, microhemorragias o microinfartitos a nivel de los ganglios basales y puede producir todo el cortejo sintomático de una corea de cine. Puede haber disquinesias tardías por microinfartos o por deterioro de las neuronas, por presencia de, de cuerpos amiloides, como el caso de la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Pick. Puede haber destrucción de las células blancas, como en el caso de la leucodistrofia, o presencia de estructuras a nivel de los ganglios, ¿no? Como la presencia de tics, la presencia de una enfermedad de Gilles de la Tourette o la presencia de células negras o acantosis a nivel de los ganglios basales que da el síndrome de la corea de acantosis. Entonces, el diagnóstico de diferencial es bastante amplio, pero recuerden que cómo hacemos el diagnóstico por la presencia de movimientos involuntarios y más que todo por
el estudio básicamente de la proteína anómala o sabemos que tiene que estar ubicado en un locus, ¿no? A nivel cromosomal, haciendo un estudio básicamente a nivel de los cariotipos, a nivel de los cromosomas, uno puede llegar pues a este diagnóstico. La que sigue. ¿Cuál es el pronóstico? Una vez que inicia la enfermedad, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder tratarlos y definitivamente el tiempo de vida de estos pacientes es, yo diría, 15 a 20 años, con un promedio de 17 años. Eso quiere decir de que si el paciente empieza a su edad de 30 años, a los 47 no llega a los 50 años. La mayoría no llega a los 50 años. Esto empieza entre los 25 y 30 años y empiezan a ir degenerándose progresivamente y vas viendo cómo lentamente esta enfermedad va avasallando. Nosotros le damos a veces anticonvulsivantes, le damos ansiolíticos, le damos sustancias para quitar, medicamentos para quitar, pues, básicamente la psicosis, pero solamente damos sintomáticos. La evolución es, la evolución es bastante, bastante, bastante torpe y solo damos medicamentos para los síntomas. La que sigue. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya les dije, neurolépticos para ver, pues, antipsicóticos, ¿no? Se puede dar bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, tipo alopiridol, ¿no? Podemos dar, depletar un poquito los receptores presinápticos, como lo de reserpina, y ya, pues, soñar un poquito más alejado, es un trasplante de células fuentes y neuronales. Eso no he visto todavía hacer. No, acá en Perú peor no se hace y solamente estos trasplantes de células fuente y neuronales se hace experimentalmente. No hemos visto gran avance en esto. ¿Ah? La que sigue. Hay una corea hereditaria benigna. Esta corea hereditaria benigna son pacientes que tienen pues, sus movimientos involuntarios, pero que su enfermedad no es tan galopante, no es una enfermedad que avance rápido y en forma brusca, sino que van presentándose en forma lecta. Uno diría que es bastante benigna, ¿no? Pero sí también va asociado a una herencia, está asociado a un gen autosómico dominante y que predomina más en mujeres, y ese gen es el 14q13. Entonces ya ha sido determinada, ya tiene su gen, pero como les repito, se llama, de ahí su nombre, Corea hereditaria benigna, que lo tienen muchos miembros de familia en su diversidad de expresión sintomatológica. Unos de una manera muy leve, inclusive no pueden pasar desapercibidos de por vida, y otros que se van haciendo un poquito más notorios, ¿no? La que sigue. Estos empiezan pues siempre en la niñez y la afección del movimiento más es en la cabecita, en la cara y en el brazo, no tanto en la caminata, ¿no? Puede aparecer una pequeña dificultad para articular las palabras en forma tardía y sí, lo más frecuente es que hay una distonia, un movimiento distónico a nivel del tronco cerebral. Pero, como les dije, son pacientes que pueden pasar desapercibidos con un pequeño movimiento, una pequeña disartria, pero con una intelectualidad dentro de lo normal, ¿no? Entonces uno lo puede ver, a veces son movimientos involuntarios en la cabecita, esporádicamente distonías del tronco, pero no limita la funcionalidad motora, ni mucho menos hay deterioro desde el punto de vista cognitivo. La que sigue. Lógicamente, si estos pacientes son estudiados y son llevados a microscopía o son llevados a estudios pues, de microscopía electrónica con tinción, vamos a encontrar atrofia de los lóbulos frontal, paredes
temporal, hay una pigmentación de la sustancia nigra, se pigmenta un poquito más, hay una gliosis de la astrocitosis de manera inespecífica, ¿no? En regiones del cerebro, en donde sí se puede evidenciar una pérdida neuronal. Hallazgos un tanto inespecíficos, por supuesto, pero sí va a haber una atrofia en el lóbulo frontal y la hiperpigmentación, el aumento de la pigmentación de la sustancia gris, que sí esto es un hallazgo patognomónico desde el punto de vista neuroanatómico. La que sigue. Hay una corea senil. Muchas personas van a ver ustedes que conforme pasan la edad empiezan a tener presencia de movimientos coreicos. Esto es una corea senil. Aparece a partir de los 60 años. Aparentemente no hay ningún antecedente familiar, pero sí van a ver ustedes movimientos en la cara y en la lengua. ¿Cuántos de ustedes han visto ya personas de edad y ven que cuando hablan mueven la boquita, la cara, la lengua, pero están completamente lúcidas? No tienen demencia, tienen esos movimientos involuntarios. Esto es básicamente por una lesión del núcleo caudado. Lo bueno es que en estas coreas seniles sí hay una buena respuesta a los neurolépticos, tipo aloperidol o risperidona. Responden bien, ¿no? Pero no es que se curen. Uno le da el aloperidol, disminuyen estos movimientos. Cuando ustedes hablen con personas de 60 años, van a ver que mueven la lengua involuntariamente, ejecutan movimientos distónicos, movimientos coreicos, que pueden ser regulados. Esta es la famosa corea senil, la que sigue. Entonces, ahí hacemos un alto. Cuando nosotros hablamos de corea, estamos hablando de movimientos reptantes, movimientos involuntarios. La corea puede ser una corea de Sidejan, puede ser una corea de Huntington, puede ser una corea benigna, familiar, o puede ser una corea del adulto senil. Cada uno de estos van asociados unos a trastornos de deterioro cognitivo, a trastornos genéticos, otros a la edad básicamente. Pero todos ellos tienen por particularidad estos movimientos, todos tienen estos movimientos. Ahora vamos a hablar en donde se mezcla el movimiento reptante y el movimiento reptante lento y el movimiento rápido, ¿no? Esta hemicorea y hemibalismo se puede presentar en personas que tienen una edad media, una edad de 30, 40 años. Y esto se presenta después de una hemiplegia. Las hemiplejías son producidas básicamente por isquemias o hemorragias a nivel cerebral y pueden dañar la vía extrapiramidal. Y en esto básicamente se va a afectar el núcleo subtalámico. Y uno va a ver una hemicorea y un hemibalismo. Es decir, la mitad del cuerpo se mueve lento y por momentos rápido, involuntariamente. Y esto como consecuencia de una hemiplegia que puede haber sido ocasionada por un stroke isquémico, que puede haber sido ocasionado por vasculitis. Lo cierto es que hay que bloquear estos movimientos a través de neurolépticos como el haloperidol o puede hacerse una cirugía, ¿no? En donde se cortan básicamente estas vías. La que sigue, bueno, seguimos, pasamos, las imágenes se ven en video. Otra afección que pueden tener ustedes son los mioclonos. ¿Y qué son los mioclonos? Los mioclonos son básicamente espasmos musculares breves, movimientos involuntarios breves, que pueden aparecer tanto en reposo como en actividad, así como cuando hay movimientos intencionales o movimientos ligeros. Son y causan a veces unos ruidos repentinos,
Pueden inclusive ocasionar estos movimientos algunas amenazas visuales, como movimientos mioclónicos, movimientos oculogíricos, la que sigue. Y obviamente estos mioclónicos, la que sigue, tienen una distribución, a veces son aislados o a veces son repetitivos y constantes. A veces se localizan solamente en una área del cuerpo, pueden ser o en un segmento del cuerpo, o también pueden ser generalizados. Entonces, estos mioclonos pueden ser de origen a veces cerebral, que es lo que nosotros detectamos, o a veces algunos mioclonos son de origen básicamente netamente musculares. La que sigue. ¿Cómo se clasifican estos mioclonos? Fisiológicamente hay espasmos de sueño y algunos mioclonos generalmente se transforman en forma de hipo. De acá es que aparece pues el famoso hipo, ¿no? Básicamente a veces por irritación de estas de esto que o en algunos casos por irritación del frénico. Algunas mioclonos pueden ser de origen familiar, otras pueden ser de origen esporádico. Entonces los mioclonos pueden aparecer en diversas etapas de la vida con componente familiar, en forma esporádica o a veces durante el sueño nada más o a través de la forma de hipo, la que sigue. Estos mioclonos, cuando vienen de origen central, pueden ser de tipo epiléptico, una crisis convulsiva mioclónica. Pueden condicionar síntomas como una encefalopatía, pueden ser enfermedades de depósito, ya hemos dicho en los ganglios basales, pueden dar una degeneración como consecuencia de estos depósitos, pueden dar una degeneración espinocerebelosa, pueden ocasionar demencia, pueden ocasionar encefalopatía de tipo vírica, metabólica, tóxica, post-hipoxia o postraumática. Muchos pacientes que entran a la UCI o hemos visto muchos pacientes por esta enfermedad última del COVID que han entrado y han tenido una encefalopatía tóxica o posihipóxica, vienen presentando mioclonos, presentan movimientos involuntarios, ¿no? Como consecuencia, básicamente, de la acumulación o la presencia de microinfartitos a nivel de los ganglios basales, por vasculitis generalmente, la que sigue. ¿Cuál será el tratamiento cuando aparece pues movimientos involuntarios tipo mioclónicos, ¿no? Cuando o sea una sacudida del músculo. El tratamiento básicamente es el clonazepam de 0.5 a 2 miligramos por día. Ustedes saben que el clonazepam en el mercado lo pueden encontrar como Neuril, como Rivotril. Pero también si el movimiento mioclónico es de origen central y es considerado un tipo de crisis convulsiva, se le puede dar el ácido valproico en dosis de 30 a 60 miligramos por kilo. ¿Cómo compramos el ácido valproico? Con el nombre de Valpaquine, de Valcote, Valpras, etc. O también se puede dar el 5-hidroxitriptofano para regular metabólicamente las diferentes estructuras dañadas, pero con poco resultado. La que sigue. Acá, por ejemplo, hubiera sido en el video, se ve la imagen del movimiento de la hemicara del lado izquierdo, movimientos involuntarios, sacudidas de este músculo facial. Esto es una mioclonía facial producida básicamente de origen central. Estos casos reaccionan bien con clonazepam y valproato de sodio. La que sigue. Este es un mioclónico de extremidades. Esta chica quiere escribir, pero repentinamente tiene sacudidas, movimientos involuntarios en la mano. Este es un mioclono, ¿no? Es considerado un tipo de crisis, responde bien al valproato de sodio, con su clonazepam, por supuesto. La que sigue.
Acá también tenemos otro tipo de mioclon. Esta señora se para, pero al pararse, vean ustedes las extremidades, una diferente del otro, ¿no? Uno tiene este tipo de sacudidas, de movimientos en el lado derecho específicamente, y es considerado un tipo de crisis. Responde bien al valproato y al clonazepam, la que sigue. Hay otro síndrome, recuerden que ya hemos hablado de las coreas, los balismos, estamos hablando de las este, de los movimientos mioclónicos, y ahora vamos a hablar de un síndrome que es el síndrome de Gilles de la Tourette. Este síndrome de Gilles de la Tourette se presenta generalmente más en varones y en personas, en niños. Niños que repentinamente en el colegio son catalogados como niños que, que tienen falta de concentración en el aprendizaje, son niños que aparecen a tener movimientos tics, empiezan a tener tics básicamente, ya sea en la mano, en la cara, y que son bastante coprolálicos. Son niños que fastidian a su compañero, son catalogados a veces como déficit de hiperactividad, pero en realidad son hiperactivos, pero tienen coprolalia, tienen ideas obsesivas y que aparecen con tics. Y cuando llega ya a los 15 años, llegan con un gran compromiso, a veces estos llegan a tornarse irritables, se vuelven antisociables, la que sigue. ¿Qué exámenes de laboratorio? No hay, pero el electroencefalograma pues es bastante inespecífico. Inclusive en la tomografía o en la resonancia solamente encontramos atrofia de los ganglios basales. Y cuando se hace el estudio a través de la anatomía patológica, lo que encontramos son cambios inespecíficos de la corteza cerebral. ¿Qué diagnósticos podemos tener? Con las diferentes coreas, específicamente con el CIDEHAN, ¿no? Pero como les dije, esta enfermedad de Gilles generalmente aparece en edades pequeñas con movimientos involuntarios tipo tics, y que estos son chicos traviesos, son chicos hiperactivos, luego se vuelven malcriados, coprolálicos, y pueden inclusive convertirse hasta en delincuentes, ¿no? Entonces, esta enfermedad de Gilles hay que controlarlo. Esta enfermedad de Gilles hay que saber diagnosticarlo. No todo niño hiperactivo es por déficit de atención e hiperactividad, no. Hay que ver si tiene movimientos involuntarios, si tiene tics y es coprolálico. Cuidado, eso es un Gilles de la Tourette. La que sí. ¿Cuál será el tratamiento para esta enfermedad de Gilles? Básicamente hay que bloquear la dopamina. ¿Y cómo bloqueamos? Con alopiridol. El alopiridol disminuye la psicosis, la risperidona, la pimosida, son neurolépticos, ¿ya? También tenemos la toxina botulínica que se puede utilizar y últimamente se da a estos niños también como si fueran niños con déficit de atención, le damos el metilfenidato, ¿no? O la dextroanfetamina para mejorar su estado de comportamental más que todo. Pero recuerden que esto va avanzando hasta que a la edad adulta estos chicos ya no pueden mantener su actividad de tranquilidad, se vuelven irritables y ya les comenté que hasta se pueden convertir en criminales, ¿no? La que sigue. Bueno, si convulsionan se le puede dar topiramato, clonazepam. Es importante la terapia del comportamiento, la psicoterapia que es bastante importante, ¿no? Algunos, al ver su movimiento involuntario y al no ser comprendidos en la sociedad, intentan muchas veces
entran en depresión y a quitarse la vida. Entonces hay que tener y darles pues antidepresivos. La que sigue. Bueno, acá no podemos ver, pero sí es una señora que bastante coprolálica, bastante, llegó a una edad adulta, 25 años, pero tenía una boquita de caramelo, movimientos involuntarios, bastante antisocial. La que sigue. Esta es otra chica con, miren, con movimientos bastante involuntarios en cuello, cara, pero sí, pues tenía, pues, aparte de esos tics, tenía un trastorno, pues, básicamente del aprendizaje, de ser hiperactiva y antisocial. La que sigue. Este es otro ejemplo. La que sigue. La que sigue, la que sigue. No, no, no se puede ver bien. Otra, otra alteración son las distonias o las distonías, ¿no? Muchos pacientes que vemos tienen pequeñas distonías y pasan desapercibidas. Son movimientos de naturaleza giratoria, ¿no? Hay distonía de cuello, ¿no? Por contractura básicamente muscular e intensa y de distribución muy variable. Pueden presentarse en forma de espasmos, espasmo de torsión, por ejemplo, y ser recurrentes. Las distonias o distonías son movimientos giratorios de fuerza muscular, de gran contractura muscular. Se pone bien duro el músculo y tienen este movimiento, ¿no? Son considerados como espasmo a veces, la que sigue. Ahora, dentro de la anatomía patológica no encontramos nada, pero bioquímicamente hay alteraciones de los componentes tanto del putamen y el núcleo caudado. Dentro de las distonias o distonías hay unos que son de origen primario y otros que son de origen secundario. Las distonías de origen primario está el espasmo del escribiente, ¿no? Se ponen a escribir y tiene un espasmo, un movimiento, una distonía, ¿no? Hay un blefaroespasmo. Ustedes ven a muchas personas que se les cierra el ojo, eso se les cierra, apenas hay un estímulo luminoso, cierran el ojo, que es el blefaroespasmo. Hay la famosa tortícolis, hay la distonía espástica, se pone duro y está con un gran movimiento involuntario. Pero también puede haber pues de origen secundaria, como en la enfermedad de Wilson, y en muchos estados postencefalíticos, muchas encefalitis virales dan como consecuencia rigidez marcada, distonías marcadas post, posterior a una infección viral generalmente del sistema nervioso. La que sigue. Algunos pacientes que tienen traumatismos también tienen estos movimientos bruscos, estos movimientos de gran contractura, de gran espasmo. También podemos tener en los kernípteros, en lesiones neonatales, se acumula la cantidad de, de, de lesiones estructurales en el cerebro, en el kernítoris, y producen estos movimientos, algunas neoplasias, algunos tratamientos con fármacos, así como se ha detectado la presencia de distonias en en algunos judíos generalmente, y se dice que tiene un gen autosómino dominante, pero que aparece a edad adulta, pero que no progresa, se presenta así, pero no progresa. Son distonias generalmente de tipo autosómico dominante. La que sigue. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es un poco difícil para empezar, pero tenemos que buscar diferentes alteraciones secundarias, infartos, hemorragias, microinfartos a nivel del cerebro con resonancia magnética. Pero cuando encontramos ya la distonia hecha, con gran contractura muscular, no hay más que, primero utilizamos anticolinérgicos como el piperideno, utilizamos el diazepam. Como comprenderán, el diazepam puede disminuir la tensión muscular, pero le va a producir un gran sueño
Ya últimamente se está usando la toxina botulínica, se aplica toxina botulínica, se disminuye el espasmo enormemente, pero por un tiempo de un mes o 2 meses y hay que estar continuamente infiltrando. Cuando hay un, una- un espasmo muy intenso y con una contractura que es tan dolorosa y no cede con anticolinérgicos, con analgésicos, con ansiolíticos, ¿no? Y ni con toxina, ya que se la talamotomía, pues hay que cortar el tálamo, lógicamente con todas las consecuencias que ello lleva. La que sigue, siguiente. ¿Ve? Por ejemplo, acá tienen un blefaroespasmo. Acá tienen, el primero es un blefaroespasmo, vean que ante cualquier estímulo cierra los ojos, no las puede abrir, ¿no? Entonces este es un típico blefaroespasmo. El siguiente es una distonía de cuello, vean ustedes. Inclusive pueden notar que hay una hipertrofia marcada en el lado derecho frente al lado izquierdo. Este es un paciente que tiene el cuello lateralizado como una tortilla, después un espasmo intenso, con doloroso, ¿no? Que solamente van a ceder pues con muchas veces con toxina botulínica. La que sigue, esta señora igual tiene una distonia básicamente a nivel de tronco, ¿no? Tiene una posición muy anómala en el tronco. En el video se ve hermoso esto, pero tiene una distonia de troncos de cadera bien severa. La que sigue. Este tiene casi como un espasmo miofascial, es una distonia facial, básicamente. Vean ustedes la fuerza con la que se contrae el lado izquierdo y el dolor intenso que le produce, ¿no? Esta es una distonia bien intensa, solamente el músculo facial se pone duro, se contrae, ¿no? Hace que cierre el ojo. Entonces es una distonia pues que mejora con toxina botulínica. La que sigue. Este también tiene una distonia de cuello. Vean ustedes que el cuello está lateralizado hacia el lado derecho, ¿no? Él no puede girar hacia el lado izquierdo por la gran contractura y el gran espasmo que tiene como una tortícolis. La que sigue. Esta es una distonia bucolingual. Vean ustedes. No puede meter la lengua, ahí que empieza la contractura y el dolor intenso. Muchas veces hasta se ha lacerado la lengua porque viene tanto la contractura que puede llegar a morder la lengua. Este es un tipo de distonia bucolingual. La que sigue. También en algunos pacientes van a encontrar ustedes de edad que tienen un movimiento involuntario tipo Parkinson, pero no es Parkinson. El Parkinson se caracteriza porque tiene movimientos en reposo. El temblor esencial es un movimiento en actitud. Es aquellas personas que tienen su edad y al llevar la comida a la boca empiezan a temblar, no coordinan, tiemblan, se le cae la comida porque no llegan a concretar y a coordinar bien la cuchara hacia la boca. O cuando escriben en forma errática. Ese es el temblor esencial benigno. Es un temblor que tiene pues un gen autosómino dominante también, puede aparecer generalmente, no es que puede, aparece generalmente en la edad senil, y el tipo de temblores que tiene una frecuencia de 8 a 10 Hz se incrementa con la tensión, con el estrés, y básicamente es movimiento voluntario, es un movimiento en actitud, un movimiento que se realiza generalmente en actividad. Y cosa curiosa, que le das un poquito de alcohol y mejora. Por eso no significa que sean alcohólicos de por vida, ¿no? Pero sí con un poquito de alcohol mejora. Pero también mejoran con el propanolol. En vez de darle alcohol, le damos propanolol de 40 miligramos, media tabletita en la mañana, media tableta en la noche y desaparece normalmente. Cuando dejan de tomar, vuelve a aparecer. La que sigue es un temblor benigno. Hay que diferenciarlo del Parkinson porque
Les repito, este tiene un temblor en movimiento y el otro tiene un temblor en reposo. Lógicamente, el tratamiento cuando hay un temblor esencial, que es benigno, hemos dicho que se da bloqueadores como el propanolol, 40 miligramos, media en la mañana, media en la noche, va muy bien. Puedes darle sedantes a veces si deseas, de tipo clonazepam, o le puedes dar tranquilizantes, ¿no? La que sigue. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer cuando tenemos temblor esencial? Con el Parkinson, con el parkinsonismo, más alejadamente con la enfermedad de Huntington, con el hipertiroidismo, ¿no? A veces el hipertiroidismo también tiembla, ¿no? Puede darse en alcohólicos crónicos, también hay un temblor, o temblor por la ansiedad, ¿no? A veces las personas de edad se tornan ansiosos y empiezan a temblar. La que sigue. Bueno, esta es una imagen de un paciente que se le pide, por ejemplo, que lleve la mano a la cabeza y empieza a temblar, ¿no? Este era un video que no se puede ver acá ahora. La que sigue. Ahí tienes el temblor esencial, movimiento, cuando se le manda a poner la palma de las manos, que levanten las manos y aparece el temblor, básicamente. La que sigue. Bueno, otro grupo de enfermedades de movimientos involuntarios es la enfermedad de Parkinson. Repito, la enfermedad de Parkinson es el temblor que aparece en movimiento, perdón, en reposo. Y el temblor esencial o senil benigno es el que tiene en actividad. La enfermedad de Parkinson aparece entre los 50 y 65 años, aunque últimamente están apareciendo Parkinson juveniles a partir de los 40, ¿no? Se cree que hay algunos factores que van asociados, pero todavía no se ha demostrado el gen parkinsoniano. Siguiente, next. Siguiente, ¿no? La herencia, solo en un 5 al 10%. La verdad, han sido identificados algunas estructuras que están en estudio, pero generalmente hay una mutación, ¿no? Lo cierto es que ustedes para la enfermedad de Parkinson entiendan que no se sabe hasta ahora la causa de naturaleza idiopática, pero que en realidad en la enfermedad de Parkinson las células negras encargadas de producir dopamina no la producen. Entonces, en el Parkinson no hay dopamina. ¿Y por qué no hay dopamina? Porque las células encargadas de producir esta, que es la sustancia negra, no la elabora. ¿Y por qué no la elabora? No la sabemos. Por consiguiente, al Parkinson hay que darle su dopamina. Y la dopamina ya ha sido sintetizada a través del levodopa. El levodopa que se le da al paciente con Parkinson se transforma en la sangre en dopamina y funciona como si fuera pues una dopamina elaborada en el organismo. Obviamente que esta es sintética. La que sigue, 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 la que sigue. Vamos avanzando. La que sigue. Entonces ya sabemos que hay dopamina, ¿no? Entonces la que sigue. Entonces, cuando se hace el estudio de la anatomía patológica, hay una despigmentación de la sustancia negra, ya la sabemos, y lo que tienen que saber es que hay una disminución de la dopamina, pero con aumento de la CTH. Esa es la característica de la dopamina, del Parkinson. Falta de dopamina. Y por ahí un leve aumento de la CTH, la que sigue. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? El temblor. Ya hemos dicho, un temblor en reposo. Puede haber rigidez, bradicinesia, dispraxia, disgrafia, trastornos en la marcha, fatigabilidad. Ya cuando el paciente es más adulto, hay babeo, pérdida del balanceo de los brazos, etcétera, ¿no? Pero la triada principal es temblor, rigidez y dispraxia, la que sigue. El tratamiento, el tratamiento es darle levodopa, como les he dicho. Ese levodopa se transforma en dopamina. También se le puede dar como una reacción para evitar la rigidez,
piperideno, que es un anticolinérgico. Últimamente se está usando estimuladores del levodopa, ¿no? Tipo agonistas dopaminérgicos como el pramipexol o inhibidores de la MAO, como la rasaginina, la seleginina. Lo cierto es que todo este tratamiento básicamente es con levodopa y estimulantes, ¿no? Inhibidores de la MAO o agonistas dopaminérgicos, pero tienen que ir asociados de fisioterapia, a que se le la fisioterapia, ¿no? Algunos Parkinson pueden ser tratados quirúrgicamente, otros están poniendo un chip, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad el tratamiento quirúrgico, cuando hay mucho movimiento involuntario, puede ser la talamotomía, básicamente de la región ventrolateral. Esta enfermedad de Parkinson es una enfermedad que poco a poco va minando al paciente, requiere un tratamiento, sí, pero va a disminuir progresivamente. La que sigue. Bueno, estos son estudios post-mortem, en donde se ve pues, la sustancia negra afectada. La que sigue. La que sigue. Siguiente. Bueno, estos son estudios microscópicos en donde se ve de las lesiones. También acá tenemos microscópicamente la alteración de las neuronas del locus niger. La que sigue. Este es típico de una persona en Parkinson, rigidez, pues ven ahí, imagínense que es una persona que quiere pararse, pero está rígida, no puede hacerlo. Y luego aparecen movimientos involuntarios. La que sigue. Esta es la cara inexpresiva de una paciente de Parkinson, pareciera que le estuvieran mirando con una cara de palo, pero tiene la rigidez inexpresiva del Parkinson. La que sigue. Acá la caminata, vean cómo camina, se balancea un poco, hay rigidez para iniciar la marcha, hay una praxia en la marcha. La que sigue. Acá también vean ustedes la caminata, la forma de caminar. Para iniciar la caminata, tratan de iniciar, pero quedan así. La que sigue. Acá vean ustedes una asinesia postural para poder levantarse, para poder sentarse, para poder pararse. Una gran asinesia. La que sigue. La que sigue, la que sigue. Siguiente. ¿No? Una mirada inexpresiva. Temblor en reposo, básicamente la que tiene la señora. La que sigue. Bueno, ya la vimos anteriormente. La que sigue. La que sigue. Bueno, esa señora la habíamos visto la cara inexpresiva. Acá vemos el temblor, básicamente. El temblor como si en reposo, como si estuviera cobrando monedas, como si estuviera contando plata, básicamente. La que sigue. Finalmente queremos ver un poco de los parkinsonismos. Cuando ustedes hablan de Parkinson es porque falta levodopa. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el parkinsonismo hay levodopa, pero ese levodopa no puede actuar porque hay receptores afectados. Y esos receptores afectados puede ser porque hay microinfartos, porque hay microisquemias. Y como tienes levodopa, pero no entra porque el receptor está afectado por esa microisquemia, produce síntomas muy similares al Parkinson, es decir, rigidez, movimiento involuntario, pero cuando le damos levodopa que se convierte en dopamina, no mejora. Cuando hay Parkinson, uno le da el tratamiento y la respuesta es fenomenal. Vuelven a ser personas normales. Pero cuando tiene parkinsonismo le damos levodopa, no le hacen ningún efecto, porque en el parkinsonismo no hay afectación, perdón, no hay falta de levodopa. Hay levodopa, pero levodopa no puede ingresar a las células neuronales porque hay alguna alteración, ya sea isquémica o metabólica, que impide que el receptor
del levodopa actúe para que pase a la célula, ¿no? Entonces, en el parkinsonismo hay bastante levodopa, bastante dopamina en sangre, pero esa dopamina no puede ser utilizable, la que sigue. Y el parkinsonismo puede presentarte posencefalitis. ¿Por qué? Por vasculitis, pues hay varias zonas isquémicas afectadas y eso produce afectación del tronco cerebral y alteración múltiple en las zonas cerebrales por hipoxia, la que sigue. Ahora, puede haber un parkinsonismo aterosclerótico, claro. Las arterias pequeñitas al ponerse ateroscleróticas disminuyen el riego vascular y eso hace que haya múltiples zonas isquémicas y produzcan todo este movimiento. Es el parkinsonismo aterosclerótico. Recuerden que este parkinsonismo aterosclerótico no responde adecuadamente a la dopamina. No es que falte dopamina, hay dopamina, pero la dopamina no ingresa a la célula porque los receptores están afectados por microisquemias. La que sigue. Bueno, el diagnóstico para diferenciar un parkinsonismo versus un Parkinson es la resonancia, ¿no? En la resonancia va a haber múltiples zonas de gliosis o leucariosis en la zona básicamente de, de los ganglios basales. La que sigue, la que sigue, va a haber parkinsonismo medicamentoso. Muchos pacientes que toman, por ejemplo, que tomaban la sinaricina que era la sinaricina antes para como vasodilatadores, irrigadores cerebrales, la sinaricina, por ejemplo, ya no se usa. No hay sinaricina ya. Ahora hay flunaricina que, pero igual, con el uso crónico, producen parkinsonismo medicamentoso. Estos parkinsonismos medicamentosos mejoran con la suspensión del medicamento originado por la flunaricina. Y el tratamiento básicamente momentáneo es con el hiperineo, pero mejoran este parkinsonismo medicamentoso suspendiendo la medicación, la que sigue. En el Parkinson, en los estadios finales va a haber una demencia. Cuando hay enfermedad de Parkinson y empezamos el tratamiento, siempre hay un periodo de miel, un periodo de beneficio con la medicación los 7 primeros años. Después de los 7 primeros años, la verdad, empieza a haber fenómenos on-off en el tratamiento y empieza a haber poco a poco deterioro cognitivo. Pero es una demencia subcortical, no es una demencia cortical. Ustedes comprenderán que la demencia cortical es una demencia como por ejemplo la tipo Alzheimer, que avanza bruscamente. En cambio, la demencia por Parkinson subcortical es una demencia lenta, es una demencia en donde poco a poco van perdiendo las funciones, pero llama la atención la rigidez con la que se presenta, la que sigue. Bueno, una vez que ya aparece la demencia en el Parkinson, el pronóstico de muerte es bastante más cercano porque puede ser entre los 2 o 5 años. Por eso cuando el Parkinson está en sus primeros estadios y no hay demencia, obviamente no tenemos ningún inconveniente. Pero cuando ya aparece demencia en el Parkinson, está ya en los últimos estadios del Parkinson y ya hay que ir preparando a los familiares. La que sigue. Hay algunas enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva que también se pueden correlacionar mucho con las enfermedades de demencia, pero son básicamente alteraciones de los ganglios basales, ¿no? Es poco común, poco frecuente ver estas parálisis supranuclear progresiva. Como ven, las enfermedades de los movimientos involuntarios son múltiples, difíciles de diagnosticar, difíciles de manejar y honestamente, pues hay que saber bastante de bioquímica, bastante de funcionabilidad para entender todas estas enfermedades. En general, pues no es fácil hacer una clase de movimientos anormalidades, de extrapiramidales, porque la verdad generalmente a uno le ponen esta clase porque es una clase bastante larga y a veces es difícil de entender. Tratamos siempre de que entiendan de que
Estos movimientos de incoordinación, movimientos anormales, es por alteración básicamente de la vía extrapiramidal, donde está globus pallidum, putamen, el núcleo caudado, ¿no? Espero hayan entendido un poco esto, la verdad van a leer varios tratados, ¿no? Y cantidad de exámenes y revistas de esto y cada vez es más confuso, más difícil de entender. Espero que hayan pues entendido un poquito de movimientos involuntarios, que es una subespecialidad de toda la neurología. ¿Alguna duda, algún comentario? A ver, chicos, todavía lo de los que quedan, y los que quedan, a ver, ¿se ha entendido algo? Muy bien, Saraí, Diego también, Diego, muy bien, Cristian también, todos ellos estamos para apoyar. Cualquier duda, seguiremos valorándonos, pues, ¿ya? Eso es todo por hoy, muchachos, todo va a ir bien, ¿ya? Nos vemos. Gracias por esperar y esperar tan tarde la clase de hoy día que ha sido bastante larga y definitivamente pues estas cosas pasan así. Gracias por todo. Nos vemos la próxima clase si es que hay.